votantes en el exterior. Si seguimos la pendiente, para el 2021 llegaríamos a 24.816.674. Esto, como repito, es proyectado. Y tendremos una proyección de votantes de 992.666. Redondeado, 1 millón de votantes peruanos en el extranjero. ¿Qué significa esto? Siguiente, por favor. Y aquí justamente retomo las proporciones que mencionaba la doctora Clavijo. Por ejemplo, Arequipa tiene 1.026.699, obtuvo votantes en 2016 con 6 escaños. Cajamarca, 1.012.307, 6 escaños. Cusco, 909.882, 5 escaños. La Libertad, 1.285.922, 7 escaños. Piura, 1.261.304, 7 escaños. Esto más o menos pone en perspectiva una primera aproximación, una referencia para la discusión de cuántos escaños podría asignarse a 1 millón de peruanos en el extranjero. Y redondeamos porque evidentemente, como repito, es una proyección, esto puede corregirse, pero trabajemos sobre la base de 1 millón. Entonces, repito, esta es una de las perspectivas. Lima, más residentes en el extranjero, con una población de 7.672.067 en 2016, tenía 35 escaños. Siguiente, por favor. Ejemplo de cuántos representantes se asigna en el extranjero. Colombia asigna un representante sobre 166 asambleístas en Cámara de Diputados. Ecuador, 6 sobre 137. Italia, sobre 630, tiene un parlamento bastante frondoso, 12. Y Francia, en la Asamblea Nacional, 577 diputados, asignan 11. Entonces, los criterios a veces se basan en la distribución por continentes. En el caso peruano, los continentes de mayor peso son América y Europa. Específicamente, los de mayor peso en América son Estados Unidos y Argentina como países, España e Italia en Europa. Entonces, queda para la discusión cuál va a ser el criterio que se va a asignar, si son X representantes por toda la comunidad peruana y el extranjero, o si va a haber algún tipo de distribución. En todo caso, el reto, en este caso, es ante la cifra de ausentismo que ya se han mencionado y que se han reflejado en las tablas, con un récord de 55, por de 56% en la segunda vuelta 2016, es el mismo que tenemos al interior, curiosamente. Al interior tenemos un mayor ausentismo en las comunidades alejadas, en los distritos de mayor pobreza. Sobre un ausentismo nacional de 19%, aquí llegamos a 33%. Y en el extranjero tenemos 55% de ausentismo. Ok, el Estado no puede esperar que el ciudadano venga a votar. Y creo que dejo el pie para el siguiente capítulo, que justamente qué estrategias vamos a tener para acercarnos al ciudadano. A nivel nacional tenemos estrategias, a nivel del exterior justamente la discusión es cómo nos acercamos al ciudadano para que ejerza su derecho a voto y no esperar sentados a que el ciudadano venga a nosotros a votar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y gracias por el tiempo preciso también al señor Adolfo Castillo Mesa, jefe de la OMPE, con su participación en este primer bloque, como ya se ha descrito, y lo ha descrito perfectamente la señora congresista Luz Salgado. El segundo bloque vamos a abordarlo después, pero antes vamos a... el señor congresista Jorge del Castillo Gálvez también es autor de uno de los proyectos en beneficio de nuestros compatriotas en el extranjero, peruanos en el exterior. Vamos a invitarlo, por favor, para su participación. Y decirle, señor congresista, nos están siguiendo a través de la señal del portal del Congreso de la República del Perú en el extranjero. Nos están siguiendo nuestros compatriotas. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, a los distinguidos miembros de la mesa. A todos ustedes un saludo especial a los peruanos que nos ven a través de las redes en el exterior. Nosotros, en primer lugar, quiero saludar la iniciativa de la presidenta de hacer este encuentro, esta audiencia, y también la reciente ley aprobada que va a permitir regularizar a muchos peruanos en el exterior.
Eso realmente es muy importante porque muchos peruanos o familias peruanas, porque no estaban en situación de legalidad o por lo que fuere, no se aproximaban a las dependencias respectivas, ahora ya lo pueden hacer y el Perú reconoce esa condición de peruanos a hijos de peruanos que pueden haber nacido fuera, pero que tienen tal condición. En segundo lugar, estoy absolutamente de acuerdo con la constitución del distrito electoral en el exterior, distrito 27. Ahora, hay varias preguntas que tienen que ser absueltas. Sea uno, dos, en el caso de uno no, dos, tres o cuatro representantes, lo que fuere. En nuestro proyecto decíamos 3, pero ¿cómo se eligen? ¿Todos los del exterior eligen los 3 o los 4 o los 2? ¿O se eligen por circunscripciones? Entonces sería el 27A, por ejemplo, América Latina, el 27B, Norteamérica, el 27C, Europa y Asia, no sé. Eso es un tema que hay que concebirlo, ¿no? Y eso no tiene la Constitución, hay que hacer una modificación para aumentar el número de congresistas, si es que queremos aumentar de 130 a lo que fuere. Y la Ley de Desarrollo Constitucional tiene que comprender cómo distribuimos las curules, ¿no? Como se hace en el caso, por ejemplo, de los departamentos. Así es que, y obviamente esa gente tendrá que tener, como se ha hecho, una residencia acreditada en su lugar por el cual postula, y después se tienen que venir a vivir al Perú. No tengo ninguna duda, así como los de provincias vienen a vivir a Lima, porque cuando son elegidos, así vengan de donde vengan. Y espero que después regresen. Solamente yo quería hacerles 2 comentarios adicionales ya aparte de esto con el cual estoy absolutamente de acuerdo. En la Comisión de Relaciones Exteriores impulsamos la ampliación de la ley de retorno con algunos beneficios adicionales y aumento de montos en cuanto a menaje y montos de inversión. Eso ya es una ley, ¿no? Y espero que esté funcionando y cualquier queja es bueno recibirla para hacer los correctivos correspondientes, porque a veces la traba burocrática es más dura que la propia ley, entonces hay que conseguir eso. Y otra cuestión que logramos y que está escondida en la ley del impuesto a la renta es una cosa muy importante, que pasaba casi desapercibida. Fíjense, los peruanos no residentes, que vivían en cualquier lugar del mundo, pero tenían una propiedad en el país. Y si querían vender la propiedad, tenían que pagar 30% de impuesto a la renta. O sea, una cosa casi confiscatoria, ¿no? O sea, 1/3 de tu propiedad te tenías que dar al Estado porque, no sé, porque vivía afuera. Eras tan peruano como los que están acá, pero solamente por eso estar afuera, 30%. Si es que nosotros le propusimos al Ejecutivo una iniciativa que la aceptó el entonces ministro Torne, y en los decretos legislativos de impuesto a la renta se redujo ese impuesto de 30 a 5%, igual que todos los peruanos. No puede haber una diferencia. Y esto, como ustedes saben, a veces las cosas tributarias pasan desapercibidas, nadie se entera, pero es bueno en cada foro, en cada evento decirlo. Porque inclusive en el Perú yo he visto, a veces ni los notarios sabían. Los abogados tributaristas sí, pero el resto no. Menos pues el que está viviendo lejos, no se entera, está puesto. Además usted sabe cómo hacen los del MEF, ¿no? En el artículo tal, inciso tal, subtítulo tal, cambian, nadie entiende, es una cosa en chino, ¿no? Para que no se entienda, pero los que sí entendemos, nuestro deber es comunicar a la gente para que sepan. Una persona recibe una herencia, por ejemplo, en el Perú, y si quiere vender la propiedad tenía que pagar 30%. O sea, no había derecho, ¿no? Entonces, hasta si tú comprabas una propiedad a un no residente y no pagaban el 30%, el comprador que no tenía nada que hacer también pagaba. Un abuso. Lo hemos corregido. Así es que ese es un tema muy importante. Deseo los mejores éxitos a esta audiencia y estoy seguro que con el apoyo principal de la doctora Salgado vamos a llevar adelante esto. Hace poco estuvimos en Chile
con la señora presidenta y con el congresista Cheput en la transmisión de mando. En primer lugar, yo estoy muy impresionado de la democracia chilena. O sea, este proceso de transferencia ordenado, con la presidenta saliente ovacionada en el Congreso, igualmente el presidente entrante, los dos aplaudidos conjuntamente. Y averiguando, a los peruanos en Chile tienen educación gratuita, salud gratuita. Si tienen un trabajo formal, después de 8 meses pueden tener acceso a financiamiento de vivienda. Fíjense. Y a veces aquí nos quejamos de rechazar a los que vienen de Venezuela a otras partes, cuando realmente son actos de solidaridad latinoamericana. El Perú no ha tenido que hacer ninguna huelga para que en Chile den esos beneficios. El gobierno lo ha dado porque lo ha querido dar. Y eso es muy bueno. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros debemos recibir, así como nos recibieron a los peruanos en otros tiempos cuando fueron al exterior. Claro, en unos países pueden ser más hostiles que otros, eso no tengo ninguna duda. Pero creo que en la solidaridad entre las personas y entre las naciones es muy bueno ese tipo de ejemplos que hemos visto y aprendido en Chile, y ojalá en el Perú lo pudiéramos dar también a todos aquellos que vienen, y a nuestros compatriotas cuando van a otros lugares también puedan recibir el mismo tratamiento en reciprocidad a lo que el Estado peruano da. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, congresista Jorge del Castillo Gálvez. Señoras, señores, hemos tenido la primera parte, como ya se ha anunciado, con la participación del embajador Bustamante Llosa, también con la señora Clavijo Chipoco y el señor Adolfo Castillo Mesa. Vamos al segundo tema, el temario, procesos electorales en el exterior, en el extranjero. Vamos a volver a invitar justamente a ambos expositores, primero al señor Adolfo Castillo Mesa, jefe de la OMPE, y luego tendremos en otro tema, que es la votación por correo o por correspondencia, a la señora Clavijo Chipoco del Jurado Nacional de Elecciones. Despedimos al señor congresista Jorge del Castillo. Gracias, congresista. Gracias. Bien, señora presidenta del Comisión de Relaciones Exteriores, dignos miembros de la mesa. Nuevamente, buenos días. Voy a tocar ahora el tema del proceso electoral en el exterior. Todas las personas que residen en el exterior lo más o menos conocen, pero es necesario poner en perspectiva para tener una idea del reto logístico que representa en este momento y lo que representará una vez que, estoy seguro, se apruebe el Distrito 27. En primer lugar, siguiente. La Ley Orgánica de Elecciones otorga un tratamiento especial y diferenciado a la votación de los ciudadanos residentes en el extranjero. Y aquí los funcionarios consulares son los que realizan labores análogas a las del personal de la OMPE. Es decir, no van a ver ustedes personal de la OMPE, no lo ven. Toda la parte de ejecución y logística del día de elección y actividades previas y posteriores la asumen los consulados. ¿Qué significó el 2016? Como dije, eran 924 electores, 3.083 mesas y un total de 234 locales. Evidentemente, el primer lugar América y el segundo Europa. Las cifras sobre electores ya fueron expuestas anteriormente. ¿Qué nos toca como OMPE? Siguiente, por favor. El primer paso es elaborar y aprobar los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero. O sea, previamente resolución jefatural es el reglamento por el cual se va a regir este proceso fuera del territorio nacional. Se instala la OTPE 2 Lima Centro, o sea, Lima Centro 2, que es la dedicada al voto extranjero. Es decir, hay una oficina centralizada específicamente para el voto extranjero. Pero como se darán cuenta, está adscrita a Lima. Por eso, consecuencia de que el voto extranjero se cuenta junto con Lima Metropolitana. Establecemos estrategias de capacitación virtual para los funcionarios consulares o los actores electorales y implementamos la línea de recepción de actas electorales del extranjero. Es una línea especial solamente para esta votación. Siguiente, por favor.
Previo a la elección, el Ministerio de Relaciones Exteriores define los locales de votación, tiene que difundir la información del proceso electoral en su área de responsabilidad, lo que se dijo, las circunscripciones consulares. Se encarga de la capacitación a los actores electorales, miembros de mesa, electores, personeros. Se encarga de la entrega de las credenciales de miembro de mesa. Se encarga de trasladar el material electoral hacia los locales, a cargo de los consulados, y efectuar las coordinaciones de seguridad con las autoridades locales. Nosotros instalamos, siguiente por favor, instalamos la OTP Lima Centro 2, conformamos la mesa de sufragio, efectuamos el sorteo y tramitamos las excusas y justificaciones de inasistencia que nos remite los consulados. Desarrollamos la labor de capacitación y producimos y trasladamos el material electoral hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de ahí comienza el trabajo de MINREX. Siguiente, por favor. La OTP Lima Centro 2, ¿qué hace? Coordina con los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y cónsules los temas operativos. Brinda asistencia técnica a los consulados en temas como despliegue material, acondicionamiento y señalización de locales de votación, la jornada electoral misma, fusión de mesas, por ejemplo, el repliegue de los documentos y procesa en el centro de cómputo las actas electorales y las resoluciones que emite el jurado electoral especial. Aquí tenemos una atención de 24 horas durante la elección. Siguiente. La conformación de mesas de sufragio es un proceso de ida y vuelta entre OMPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registrado a los peruanos del extranjero y tiene que reportar esto para que nosotros podamos definir las mesas de votación, etcétera, y hacer el sorteo. Entonces, es una suerte de ida y vuelta entre nosotros dos que termina en las días previas con la entrega de las credenciales a los miembros de mesa por parte de los consulados. Siguiente, por favor. El sorteo sigue la dinámica usual, solamente que se realiza en la OTP Lima Centro 2. Siguiente. Y el trámite, como pueden observar, igual, las oficinas consulares reciben las solicitudes, las escanean, no las envían por correo electrónico. Nosotros evaluamos, definimos y retornamos por correo electrónico la respuesta. Aquí ya hemos eliminado la necesidad de oficios, etcétera. Sencillamente todo se realiza por correo electrónico con los escaneados de los documentos. Igual en cuanto a la capacitación, como evidentemente el gasto de ir a capacitar directamente es altísimo, se hace mediante plataforma web. Entonces aquí lo que se hace es, se forman los grupos de capacitación por países y la programación se hace por regiones horarias, países por región horaria. Aquí se capacita a los funcionarios consulares, si es necesario se hace conferencia con los miembros de mesa, etcétera. Y por suerte la tecnología actual respecto a cuando se inició este proceso ya nos permite realizar todo en tiempo real prácticamente y no está recurriendo solamente a video. Tenemos en la plataforma web el módulo del elector, módulo para miembro de mesa y módulo para personero. Y hay instrumentos de tutoría, chat, correo electrónico, sesión Skype, de acuerdo a la demanda se va programando. Siguiente, por favor. El material, siguiente. El material tiene que ser remitido a MINREX 20 días antes de las elecciones. Idea de la logística. África, 6 meses de sufragio, 2016, 96 kilos aproximadamente, con 0.52 metros cúbicos. América, 2048 meses de sufragio, estoy hablando del continente, 11 toneladas, 11.620.11 kilos, con un volumen total de más de 45 metros cúbicos. Asia, 137.000 toneladas, una tonelada, 1.071.54, 4.86 metros cúbicos. Europa, 872 mesas, 5 toneladas, 21.6 metros cúbicos, y Oceanía, 20 mesas, 165 kilos. Esto para que tengan una idea, ese es con el material clásico. Proyectemos esto para el siguiente tema. Actividades el día de la elección. MINREX acondiciona los locales, organiza el personal para atender la mesa de sufragio, brinda asistencia técnica a los miembros de mesa durante la instalación de sufragio y escrutinio, acopia las actas y el material electoral una vez finalizado. Siguiente. OMPE.
brinda la asistencia técnica mediante la línea de atención, sea teléfono, chat, videoconferencia, a las oficinas consulares, siempre bajo los lineamientos establecidos para las actividades electorales en el extranjero. Vemos casuísticas, organización de sufragio, fusión, casos de no instalación y ordenamiento de los documentos en los locales de votación. Siguiente, por favor. Posteriormente, Relaciones Exteriores traslada las actas desde el local de votación hacia las oficinas consulares, escanea y nos envía las actas electorales, traslada las actas a la OPE Lima a los extranjeros y envía luego, después de las actas, todo el material que hubiera quedado, es decir, ánfora, casillas, etc. Observen, aquí quiero tener un punto. Observen que nos escanean y nos envían las actas. Y aquí surge para todos la pregunta, ¿y por qué no usamos esto como método estándar? El detalle es que en el Perú se nos pide resultados oficiales, a diferencia de otros países donde nos piden donde se da resultado preliminar y pueden esperar hasta 1 mes o 2 meses hasta la proclamación del resultado oficial. Entonces, ese es el detalle por el cual, digamos, si bien tenemos conocimiento que se cerró el proceso, etcétera, no podemos soltar ese resultado en ese momento. Actividades posteriores, recibimos las actas electorales. Siguiente, actividades posteriores. Sí. Las actas electorales las procesamos, entregamos las actas al Jurado Electoral Especial y finalmente entregamos los resultados al Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente, este es básicamente un esquema de cómo funciona la línea de recepción. Es una línea tan igual como es la línea de recepción de la votación para una ODPE. Siguiente. El procesamiento sigue el mismo flujo. La única diferencia es que nos entregan las actas que vienen con courier diplomático. Siguiente. Y finalmente entregamos el resultado al Jurado Electoral Especial. Ahora voy a tomar un tiempo para exponer cuál ha sido el comportamiento electoral en el extranjero con esta modalidad que tenemos y bueno, con los cambios que había en la legislación. Como ya dijimos, en 2016 lo más notable fue el ausentismo en la primera vuelta, que fue del 46.66%. Siguiente. Y en la segunda subió al 55.9%, es decir, como dijo la doctora Salgado, 56%. Factores. Primero, para el 2016 ya no hay multa para los votantes, solamente para miembros de mesa. Por lo tanto, en el costo-beneficio de si pagar el pasaje nuevamente para ir a votar, etcétera, creo que es algo que pesa bastante. Comprensible, nadie está diciendo que sea malo, por lo menos en mi opinión. Pero sí quiere decir que si queremos que el ciudadano ejerza su voto, tenemos que pensar en algo nuevo. O sea, ya no podemos estar sentados esperando a que venga. Comparativo de destino de votos en la segunda vuelta. Aquí hay algo interesante. El 2006, que es el extremo superior derecho, observarán que la barra rosada, que son los votos válidos, va en primer lugar. Es decir, el 2006, en el exterior, la cantidad de votos válidos superó al ausentismo. Una tendencia que se mantiene es que los votos blancos y nulos no son muchos, pero sí el 2011 se invierte. La barra celeste, que corresponde al ausentismo, pasa al primer lugar. Y el 2000 está ya es ligeramente superior a los votos válidos. El 2016 observen que la barra de ausentismo celeste es muy superior a la rosada, que es votos válidos. Así evoluciona en la primera vuelta, siguiente, y en la segunda vuelta es más notorio todavía. En segunda vuelta, el 2006, la barra de votos válidos, con la contribución de todos los continentes, va en primer lugar. Y es sensiblemente superior al ausentismo. Pero el 2011 se invierte y se marca bastante, observen, el 2016. Siguiente, por favor. Si tomamos las 20 ciudades más pobladas, las 20 ciudades donde hay mayor presencia de peruanos en el extranjero, veamos, el 2011... el máximo de ausentismo fue 54.22 en Los Ángeles y el mínimo en Turín, 14.77 primera vuelta. Para la segunda se mantuvo 57.77 en Los Ángeles, pero Santiago ocupó el mínimo con 16.53.
2011. Primera vuelta. Máximo ausentismo, 61% en Nueva York, mínimo 21.79 en Santiago. Ojo, Santiago sigue siendo mínimo, pero se darán cuenta que sigue creciendo. Y en la segunda vuelta, Nueva York mantiene con 65.67% ausentismo, con Chile teniendo 24, Santiago 24.25. 2016, Tampa, Florida, 81.21 de ausentismo. Si lo hacen porcentaje, no estoy hablando de número, pero de todas maneras llama la atención que sobre 9.743 votantes hábiles, el 81% decidieron no votar. Santiago mantiene el mínimo con 26.3, sigue manteniendo el mínimo, pero observen que también va creciendo. Italia, en la segunda vuelta, ocupa el mínimo con 33% y Chicago con 82.95%. Es decir, estamos perdiendo la opinión en algunas ciudades de casi 4/5 de nuestros nacionales. Para los que hemos residido en el extranjero en algún momento, es evidente que a veces los costos de transporte juegan bastante en contra. Es un factor, pero creo que no debemos contentarnos con explicarlo de esta manera. Creo que ha hecho bien la Comisión de Relaciones Exteriores en juntarnos a los tres organismos para definir alguna alternativa, como la que estaba ahora en mesa, que permita que los peruanos puedan votar, como se dice, desde su casa. Tenemos una opción que es el voto postal, que se usa en otros países. Habría que ver la parte técnica y la parte logística, sobre todo costos, pero es evidente que si países como Italia, España, Francia tienen voto postal y en lugares no solamente con buenas comunicaciones, creo que podemos hacer algo a escala. Otra opción es el voto usando Internet y la identidad digital, que es lo que va a tocar el colega Jorge Ribarren. Entonces tenemos opciones para discutir y con esto lo único que quiero ratificar es que tenemos que buscar alternativas. No podemos quedarnos sentados esperando a que el peruano acuda a las urnas en la forma clásica, sobre todo en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Castillo Mesa, jefe de la OMPE. Queremos señalar a los que nos están siguiendo a través de la señal del portal del Congreso de la República, que luego tendremos, luego de la exposición sobre lo que es la votación por correo o por correspondencia a cargo de la señora Clavijo Chipoco, tendremos al jefe nacional del RENIEG, el señor Jorge Luis Iribarren Lazo, para su exposición igualmente. Bien, como ya lo hemos anunciado, votación por correo o por correspondencia a cargo de la señora Jessica Elisa Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, por favor. Gracias. Integrantes de la mesa de honor, señoras, señores, nuevamente aquí en el podio para compartir unos minutos con ustedes y en esta oportunidad ya más bien hablar de un tema que tiene que ver con cómo podemos implementar de la mejor manera el voto de los peruanos en el exterior. Existen varias formas para emitir el voto en el extranjero. Existen algunos países que ofrecen diferentes métodos, diferentes alternativas, pero obviamente tomar la decisión seguramente dependerá de aspectos logísticos, financieros, ¿no es cierto? Y también algo muy importante y que no debemos perder de vista, la confiabilidad, la confianza. El asegurar que justamente este mecanismo que se va a implementar cumpla con todos los parámetros, no solo de legalidad, sino también óptimos para asegurar la transparencia en el ejercicio del sufragio. Para los peruanos en el extranjero, como hay algunas opciones en otros países, podríamos hablar de mecanismos como obviamente el presencial, el voto por delegación, medios electrónicos y el voto postal, que es respecto del cual les hablaré en esta oportunidad.
Más de un centenar de países en el mundo contemplan en su normativa diferentes dispositivos para votos en el extranjero, pero sin ir muy lejos, países vecinos recién en los últimos años han permitido el voto de sus connacionales en el extranjero, como es el caso de Bolivia en el 2014 o Chile recién en el 2017. La gran mayoría de países también contempla en su legislación algunos requisitos o parámetros para el voto de sus connacionales en el extranjero, algunas incluso condiciones restrictivas relacionadas a los años de permanencia como máximo que debería tener estos ciudadanos en el exterior. En el caso peruano no hay estas restricciones. Por el contrario, justamente se mantiene ese respeto hacia la vinculación que tienen los peruanos en el extranjero con nuestra tierra, lo cual obviamente es valioso. ¿En qué consiste el voto postal? Ya nuestra ley orgánica de elecciones contempla en un artículo qué cosa es el voto postal y ahí está en la diapositiva. Consiste, dice, en la emisión del voto por el ciudadano en una cédula que previamente solicita y luego de ejercido su derecho se devuelve por la vía postal o de correos al consulado en que se encuentre inscrito, dentro de los términos establecidos en el reglamento correspondiente. ¿Y cuál es ese reglamento? Pues no hay un reglamento. Contamos con esta ley, pero no tenemos ese elemento reglamentario que permite que podamos ejecutar y efectivizar el voto postal. Materia de análisis, obviamente, será el determinar cuáles van a ser esas condiciones, cuál podría ser o no la pertinencia, si podemos ir avanzando en el total de connacionales en el exterior o de repente ir pensando en un piloto para justamente ir ensayando las mejores opciones para la implementación del voto postal. Era importante saber qué otras experiencias había. México, El Salvador, Panamá tienen ya un voto postal. ¿Y cómo lo hace México? México, a través del Instituto Nacional Electoral, elabora lo que ellos llaman los paquetes electorales postales, los PEP, que son enviados a aquellos mexicanos que se encuentran dentro de las listas nominales de electores residentes en el extranjero, porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen un padrón electoral que está constituido por aquellas personas que tienen cédula de sufragio, pero la lista nominal de electores corresponde a aquellos que se han inscrito para efectivamente votar. Por eso el padrón puede ser más grande y la lista más pequeña, más disminuida. Es a ellos a quienes se les envía este PEP, que es el paquete electoral postal, hasta su domicilio. Es ese conjunto de materiales que van a estar incluidos en unos sobres para poder ejercer su derecho al sufragio. A ese mexicano, en alguna parte del mundo, le llegan 3 sobres, uno más grande que el otro. Un primer sobre, que es el sobre PEP, que tiene al interior 2 sobres más, que es el sobre voto, en el cual se va a introducir la cédula, y otro sobre postal, donde se incorporará el sobre voto y el cual además contendrá la información del elector, porque recordemos que el otro sobre corresponde al voto, que es secreto. El sobre en el cual se va a incorporar el sobre voto sí tiene los datos para que cuando lleguen al Instituto Nacional Electoral pueda registrarse justamente que ese mexicano ejerció su derecho de sufragio. En los supuestos en que estos paquetes electorales postales se devuelvan, el organismo electoral agota todas las vías para poder reenviarlo, auxiliándose de los otros elementos y datos de contacto que ha registrado aquel mexicano en su registro. Correo electrónico, teléfono, tratar de ubicarlo para enviarlo. Pero si pasado cierto tiempo dentro de su cronograma electoral, esos sobres no pueden ser entregados, públicamente se destruyen. No pueden quedar más sobres sin haber sido ejecutados o válidamente entregados, también por motivos de seguridad. Es que deberíamos tener en cuenta en todo momento y en todas las etapas estos requisitos. El Instituto Nacional Electoral establece como sede las mesas electorales y de cómputo en un local único ubicado en la capital. En ese sentido,
¿Qué sucede con los mexicanos que ya están inscritos y ya han ejercido su derecho de voto? Acuden a una agencia postal y envían el sobre, o llaman a la agencia postal y va y lo recoge a su domicilio. Todo financiado por el organismo electoral. No le genera ningún gasto a ese ciudadano mexicano. Este año tienen elecciones en México y, por ejemplo, revisando su portal electrónico, hasta el 31 de marzo, algunas semanas, ellos tienen para obtener su credencial o su cédula de votación, su credencial para votar. Para registrarse en la lista nominal tienen hasta el 30 de abril, porque en el mes de mayo ellos recibirán su paquete electoral postal y deben enviarlo máximo hasta el 30 de junio. En cualquier momento, dentro de ese lapso, pueden ejercer su derecho de sufragio y enviarlo, asegurándose de que llegue máximo hasta el día 30 de junio, que es un día antes de la elección. Este 30 de junio es un sábado, la elección es el día siguiente de domingo, el 1 de julio, entonces deben llegar un día antes para que se proceda al escrutinio al día siguiente. Otra dinámica, de alguna manera también similar, la tienen en El Salvador, en las que ellos tienen también estos paquetes que son entregados a los salvadoreños en su domicilio. En este caso sí se asegura el organismo electoral de que un mensajero lo lleve a la puerta y sea el titular el que lo reciba y haga la suscripción y la recepción de ese paquete postal. Dentro encontrará todos los implementos para ejercer su derecho de